Muy buenas noches, estimados aprendices. Son todos bienvenidos a esta conferencia web donde vamos a socializar mm, aspectos, ¿sí?, de carácter formativo para el cumplimiento efectivo de las siguientes actividades, de las siguientes evidencias de desempeño y evidencias de aprendizaje con relación a al código GA4 240 2015 24 A1, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas, y también vamos a abordar, ¿sí?, aspectos de carácter conceptual que les permita a ustedes cumplir con el desarrollo de manera efectiva, es decir, que ustedes puedan potenciar sus competencias comunicativas con relación a la evidencia GA4 240 2015 24-AA2, comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Les saluda el instructor Agustín Robledo Barrios. Quiero saludar a todos los aprendices que están conectados en este momento o que están observando esta grabación. Entonces, antes de iniciar, pues me gustaría saludar a cada uno de los aprendices que están conectados. Si es posible, pueden activar su cámara, su micrófono y nos confirman su nombre completo. Entonces, en ese orden voy a llamar a Andrés Camilo. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Profe, regáleme un momentico, es que Ok, estaba acá llegando. listo. Bueno, mientras Andrés se acomoda, continuamos con Hanner Salamanca. Hanner, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Estamos bien. Sí, ok, Sí, bueno, señor. Hanner, bienvenido. Ya sabes, vamos a aquí estar atentos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted quiera formular, quiera compartir, cualquier idea. eh, Recuerden que esto es un espacio de socialización y de construcción colaborativa. Así que depende mucho de la participación de ustedes. ¿Vale? Entonces también quiero saludar a Jorge Gutiérrez. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola profesor, muy buenas noches. Muy bien. Bueno, Jorge, bienvenido. Bueno, faltaría entonces Andrés, mientras que Andrés pueda activar el micrófono. Recuerden que en el chat se encuentra el enlace para el registro o el diligenciamiento de su asistencia. Ahí hay una pregunta, hay un ítem que hace relación con el código de la evidencia. Aquí lo tenemos en pantalla, GA4 240 2015 24, y pues también invitar a todos los aprendices que están observando esta grabación a que puedan conectarse, ¿sí? Porque a través de estas conferencias, a través de estos espacios de comunicación, podemos interactuar, puedo resolver dudas, puedo profundizar en el tema de acuerdo a las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, este es un espacio muy valioso que deben priorizar de alguna manera, pues respetando los contextos, respetando, teniendo en cuenta las diferentes adversidades o factores que les impide estar conectados aquí, pero sí los invito a que de alguna u otra manera tratemos de estar conectados. Bueno, entonces vamos aquí a observar esta presentación. Aquí tenemos el cronograma de las actividades. Acabamos de abordar el saludo inicial y la presentación de cada uno de ustedes. Recuerden que vamos a permanecer con el micrófono apagado. Estaré atento al chat, ¿sí? Aquí alguien parece que escribió. Ah, bueno, Andrés, te escuchamos. Ahora sí, profe, compañeros, buenas noches. Andrés, muy buenas noches. Bueno, qué gusto verte. Gracias, profe, igualmente. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vemos aquí, dice instrucciones generales de la evidencia. ¿Cómo se llama la evidencia? Video, la comunicación como expresión humana. Y vemos su código que es GA4
GA4-240-2015-24-A1 y tenemos la actividad también GA4-240-2015-24 informe, creación de contenidos comunicativos y al final pues estaré preguntándoles, estaré escuchándolos y si surgen inquietudes de carácter de pronto operativo o didáctico, ¿sí? o instruccional para la realización de estas dos actividades que sé que son muy significativas y que va a ayudarlos a ustedes a potenciar sus competencias comunicativas. Bueno, antes de compartir pantalla con la guía de aprendizaje, ¿sí? Nuestra guía de aprendizaje es la ruta que nos muestra cuáles son los elementos, ¿verdad? ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay unos lineamientos, hay unas orientaciones que nos dicen cómo nosotros debemos presentar la evidencia. En esto quiero hacer mucho énfasis, porque si nosotros comprendemos bien qué nos dice la guía, nuestra evidencia va a cumplir con estos lineamientos de manera efectiva. Nunca evalúo de manera personal, es decir, no es por mis criterios, por mis principios o por mi idea, ¿sí? Como instructor transversal, sino que yo me rijo por las instrucciones de la guía. Y eso quiero también dejarlo claro para que sepan por qué o algunas veces mi evidencia no es aprobada y se ve bonita y se ve organizada y tiene información que es muy importante, pero debemos cumplir con estas orientaciones. Al menos hago la aclaración que durante esta conferencia yo les dé alguna opción. Por ejemplo, bueno, la guía nos dice que el documento debe tener esto, pero yo en la conferencia web les doy la posibilidad de incursionar con el uso, por ejemplo, de otra herramienta o de describir un proceso de otra forma a través de un esquema. Ya es algo diferente. Por eso nosotros debemos estar atentos a las instrucciones de la guía y al reconocimiento de las orientaciones que brinda el instructor a través de la grabación, en el caso de no estar conectados en la conferencia. Bueno, entonces vamos a analizar esta situación que vamos a leer. No sé, le pido el favor a alguno de ustedes, ¿sí? Que active el micrófono y trate de leer esta frase, esta oración, a ver, y me dice qué dice y qué logra comprender. Alguien a ver que pueda activar el micrófono y nos dice qué dice ahí. Dice muerto, esta tarde llegamos. Muy bien. Entonces, Hanner, ¿qué puede usted comprender de esta oración? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta pequeña oración? Uy, profe, la verdad, no, o sea, no sé si se esté refiriendo a un dicho, no sé. Bueno, aquí podemos identificar que hay una coma, ¿verdad? Hay una pausa que debemos hacer en la lectura. Muerto. Esta tarde llegamos, ¿sí? Pero si yo leo y trato de comprender este texto, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje? Jorge, Andrés, ¿qué piensan ustedes? Sí, Andrés, te escuchamos. Profe, podría afirmar que está haciendo referencia como a decirle a alguien que se llama muerto o que en este caso estaría muerto, que van a verlo. Sí, muy bien, sí. O sea, si nosotros hacemos un análisis, una cosa es lo que podemos suponer, ¿verdad? Lo que dice el texto, lo que quisieron decir, y otra es lo que dice aquí
de manera directa. Y esto es algo que ocurre a diario en las gestiones de comunicación por correo electrónico, por mensajería de texto, por chat, en las redes sociales, ¿sí? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en el tema de la coherencia y de la cohesión, que hace parte del componente conceptual de esta evidencia, ¿sí? Con relación a sus competencias o a nuestras o a las competencias comunicativas. Aquí literalmente estamos diciéndole a un muerto que vamos a venir en la tarde. Entonces, aquí no hay cohesión, ¿sí? No hay cohesión con relación a la tilde, porque no sabemos si es que el muerto está o si es del verbo estar o no es coherente. No es coherente porque primero a los muertos no le hablamos, ¿sí? Y en eso tiene relación la coherencia. Yo no puedo encontrar un texto que diga, yo voy a la playa y llevo un saco y tacones, porque la coherencia de ir a la playa no tiene que ver con el tipo de ropa, ¿verdad? Ahí la coherencia, la lógica me dice algo está fallando ahí. Bueno, entonces continuamos. Voy con otra. Y en esta, ¿qué dice? ¿Qué dice esta segunda oración? Muerto está, tarde llegamos. Bueno, muy bien, Jorge. ¿Qué podemos comprender en esta oración? ¿Cuál es la finalidad de este mensaje? Que llegaron tarde, que ya estaba muerto. Sí, ¿verdad? Tiene un sentido de lamento, ¿verdad? Como muerto está, tarde llegamos, ¿sí? Como que yo era el médico o nosotros íbamos a auxiliar a la persona y cuando llegamos la encontramos muerta porque nosotros llegamos tarde o llegamos tarde ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Miren, entre las dos oraciones se están utilizando las mismas palabras y miren el sentido que le da una coma y una tilde. Y muchas personas escriben y no miran coma y no miran tildes. Y eso es lo que hace que un texto a largo plazo no tenga cohesión. Y cuando un texto no tiene cohesión, yo no entiendo qué voy a hacer. Si ese texto, si esa información es una queja, es un requerimiento, son unas instrucciones, es una cláusula, yo no sé qué voy a hacer. Yo no lo entendí y lo lee otra persona y lo lee. No, yo creo que fue que vamos a llegar tarde donde el muerto. No, yo creo que fue que se murió y nosotros llegamos tarde. Entonces, con este pequeño ejemplo, yo quiero mostrarles a todos ustedes la importancia del uso correcto de las normas ortográficas para que un texto pueda ser coherente y tenga cohesión. Y seguimos. No voy a cambiar. Y otra cosa, cómo una tilde define un tiempo, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Muerto está, ya esto es pasado, ¿verdad? Y esa pausa nos permite a nosotros comprender la información. Entonces, en esto yo quisiera que todos logren reflexionar en la importancia en que cuando escribimos algo, y escriben, hay que leer luego de finalizar, hay que leer y pensar en el lector, porque la idea está aquí, pero ojo, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Pues que la otra persona entienda exactamente lo que el sentido, el objetivo de la información. Y si la información viajó en un lenguaje que no es lógico, ¿sí? Que no tiene una lógica, es incoherente, está en otro idioma, usa términos técnicos y la otra persona a largo plazo dentro de una gestión de información, dentro de una gestión de comunicación, esto no nos va a permitir poder avanzar. Y ahora imagínense desde su contexto
productivos ustedes en su rol, de acuerdo a sus proyectos, de acuerdo a esas metas que ustedes se proyectan de hacer parte del sector productivo, ya sea dentro de una empresa, dentro de un equipo de trabajo o de manera individual? Yo me proyecto una actividad. Imagínense si yo explico, si yo doy a conocer mi empresa, mi emprendimiento, mi iniciativa, escribiendo como sea, pues eso va a generar atrasos, ¿verdad? No va a permitir que las cosas fluyan de la manera como yo las espero. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer este texto? Vamos, Andrés, te escuchamos. Muerto esta tarde llegamos. ¿Sí? Toca leerlo así, ¿verdad? Porque ahí no hay coma, Sí, no hay más de cuatro. punto. Entonces, ahí también ocurre lo mismo. La coherencia, yo, yo quedo así, bueno, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Llegamos tarde? ¿Será que vamos a decirle al muerto, hey, quédate ahí en el cajón, ya venimos? Eso no es coherente, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, y esas son cosas que ocurren a diario. Esas son cosas que dentro de una gestión de comunicación eh, no permite que las cosas fluyan. Aquí también, aquí hay otra frase, ahora que dice, esta que dice, bueno, perdón, aquí se quitó, ahí está. ¿Qué pasa ahí en esa oración? ¿Quién la puede leer? Vamos a escuchar a Hanner. Hanner, ¿qué dice en esta cuarta? Te la voy a resaltar. Esta llegamos tarde muerto. Bueno, ¿qué podemos comprender ahí? No hay coherencia, pues, según los otros ejemplos, no habría coherencia ¿Y con lo que cómo se ven? está diciendo. Y la cohesión, ¿Señor? y cómo estaría de cohesión. No entendería el mensaje que quiere decir. Esta llegamos tarde muerto. O sea, no tendría un orden. Sí. Otra cosa, nosotros para evaluar el nivel de cohesión de un texto deben haber, bueno, un párrafo, uno, dos párrafos. eh, Casi siempre hay unos, casi siempre no, para que un texto tenga mucho sentido, sea claro, entre un párrafo y el otro siempre hay unos conectores, ¿verdad? Y de eso existe en la web, hay tablas, ¿verdad? De conexión de párrafos. Por ejemplo, si hay arriba una información, entonces yo digo en el otro, por lo tanto, coma, ¿sí? Y si continúa una idea, o además, coma, y continúa otra idea. Esos son factores de cohesión para que se puedan conectar los párrafos o las ideas dentro de un texto. Sin embargo, ¿y cuál es la lógica de sin embargo? De por ende, además, por consiguiente, y existen muchos otros más. Si esa palabra no conecta la idea anterior del párrafo 1, no hay cohesión. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entender nosotros, ¿sí? En este espacio a la coherencia como ese recurso lingüístico, ¿sí? Es un recurso lingüístico que de una u otra cosa debe ser muy formal. ¿Por qué debe ser formal? Porque nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿sí? Castellano, el español, tiene una estructura definida, ¿verdad? ¿Quién define, eh, quién valida, ¿sí? Y dice cómo se escribe una palabra y qué función cumple? Y en eso vemos muchas controversias en las redes sociales. ¿Quién hace eso? ¿No lo recuerdan?
Profe, la verdad no entendí. ¿Podría repetírmelo, por favor? Ok. Bueno, les estoy contando que la coherencia es un recurso lingüístico y que debe ser formal. ¿Quién formaliza nuestro lenguaje? ¿Quién es ese agente? ¿Quién es esa agencia? ¿Quién es esa comunidad? ¿Sí? Y de hecho en las redes sociales hay un Twitter muy famoso que valida cuando un famoso alguien escribe algo y queda en duda su ortografía. La Real Academia. Sí, La la RAE, sí. Entonces, en eso debemos estar claros. Es que la coherencia es un recurso lingüístico formal, es porque están definidas unas reglas, ¿sí? Unas normas, hay unos principios universales que nosotros como hispanohablantes nos permita comprender la información. No, es que este recurso lingüístico es mío, no, el otro no lo conoce. Entonces, en ese orden de ideas, la finalidad de la coherencia es organizar el texto o la información de tal manera que las ideas presenten conexión entre sí. ¿Sí? Y eso que va a garantizar que el mensaje es comprensible. Entonces, para nosotros lograr que las ideas presenten conexión entre sí, es que tengan una lógica. ¿Sí? Y esa lógica depende del contexto, del entorno o de la situación de la cual se están comunicando. ¿Sí? Es como hablar de Navidad en una situación seria. ¿Sí? En nuestra oralidad nosotros jugamos con metáforas, nosotros jugamos con comparaciones, nosotros jugamos con muchos recursos que desde un orden textual escrito no es muy conveniente. Y a la voz está, si Andrés quiere explicar algo, si Andrés conoce alguna actividad, conoce algún concepto, conoce alguna técnica, su oralidad, si él toma la palabra aquí y nos dice y nos cuenta alguna instrucción técnica frente a un proceso, en su oralidad él podrá iniciar, recuerden, miren que tal cosa, pero si le decimos, Andrés, preséntanos un manual, Andrés no lo va a hacer en 10 minutos. ¿Por qué? Porque él va a tener en cuenta la lógica, la cohesión y la coherencia. En este caso estamos hablando de la coherencia. Entonces la coherencia es que esa lógica de cada párrafo o las palabras que él utiliza en cada oración tengan ese tipo de conexión, ¿sí? Que una idea me lleve a la otra. No es que por ahí habló de la escalera y terminó acá de la puerta del patio, porque entonces esa falta de conexión entre las ideas son las que no permiten que un mensaje sea comprensible. Entonces no sé si tienen alguna pregunta con relación a esto. Entonces eso es lo que nos brinda la coherencia. Mientras que la cohesión no es un recurso lingüístico, la cohesión es una propiedad que deben tener los textos, ¿sí? Es una propiedad fundamental que debe tener toda información y esa cohesión se logra a partir del orden de los elementos que componen una oración, el uso de la ortografía, el uso de los recursos como la coma, el signo de pregunta, el punto seguido, los dos puntos seguidos, ¿sí? Las preposiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de las preposiciones sin, como, para, con, según, ¿sí? Entonces, ¿cómo él ubica, cómo él conecta, qué recurso utiliza para conectar un párrafo con otro, ¿sí? ¿Qué recurso utiliza para describir varias ideas de una situación? Entonces, cuando cada una de esas ideas encajan, ahí hay cohesión. Entonces, quería explicarles esto a través de estos ejemplos que tenemos en pantalla. Porque aquí en esta oración que voy a resaltar en este momento, aquí en esta pequeña oración, el mensaje es comprensible, el mensaje es coherente,
y a pesar de ser muy corto, hay cohesión. ¿Quién garantiza la cohesión? La coma. La coma garantiza la cohesión. Y la tilde o la definición de utilizar el verbo en pasado, muerto está, es una lógica de que alguien ha fallecido o que algo ha perdido la vida, ¿sí? Y que tarde llegamos. Entonces ahí hay una lógica y nosotros podemos comprender en ese texto tan pequeño. Por eso no quise buscar párrafos extensos, porque yo creo que aquí en este ejemplo tan simple podemos entender la importancia de los recursos lingüísticos, de las normas ortográficas y de la coherencia de una palabra o de un texto, de una oración con otra. En las otras utilizamos las mismas palabras, utilizamos tilde, utilizamos coma, pero el mensaje no queda claro, o no es lógico, o no es coherente, ¿vale? Entonces, de esta forma quiero iniciar esta conferencia web abordando o tratando de reflexionar con ustedes acerca de la importancia del uso de nuestro lenguaje de manera formal, porque si no lo hacemos de manera formal estaríamos generando controversias, malentendidos, y esto también pues a largo plazo a ustedes les va a permitir expresarse de manera escrita de una forma más precisa, porque de eso también trata la cohesión. Yo no puedo escribir y darle vuelta a algo. Sí, tiene coherencia. ¿Por qué tiene coherencia? Porque hay una lógica ahí, las ideas se conectan, pero está redundando en lo mismo. Entonces ahí hay problemas de cohesión. Entonces no sé si logran comprender cuál es la diferencia entre la coherencia y la cohesión. ¿Sí? Las ideas sí se conectan, pero a largo plazo al leer el párrafo yo digo, no, él está dando vueltas en un mismo tema. Y una de las características que tiene la escritura es que uno debe ser preciso. Uno debe ser preciso y uno logra ser preciso cuando uno es específico. Por ejemplo, el software presenta fallas o el software presenta algunas fallas y abajo no menciona la falla, sino que hace relación o dice o manifiesta lo que hace el software. Pero si no fui específico en cuáles son las fallas, entonces el lector no va a comprender, no va a entender. Eso va a generar retrasos, va a generar dificultades. Entonces, estimados aprendices, quería explicar este aspecto. Ahora, con el permiso de ustedes, no sé si quieren profundizar más, si tienen dudas, Hanner, Jorge, Andrés, y presento la guía de aprendizaje para que reconozcamos cuáles son las orientaciones que nos brinda para el desarrollo de las dos actividades. Bueno, me confirman, por favor. Todo bien por el momento, profe. Okay. Ahí vamos. Bueno, Hannes, bien. Jorge, ¿qué dice? No, profe, ninguna duda. Bueno, ¿y Andrés? Profe, todo claro, entendí, Quedó obviamente. claro. Los Okay. más cortos, obviamente, mejor comprensible. ¿Cómo? Con los ejemplos más cortos, con frases, es más comprensible. Digamos que la idea queda más clara cuando se va a entender. Sí, bueno, yo definí esta estrategia con este ejemplo simple para que logremos dimensionar, porque uno cuando comprende, ustedes pueden aprender o entender o recitar o repetir, pero cuando un concepto uno logra dimensionarlo, es más fácil, ¿sí? Garantiza que el aprendizaje sea significativo. Entonces eso les va a permitir a ustedes a partir de hoy a tener un poco más de cuidado en la escritura y en el uso correcto de la coma
y del punto seguido, de las tildes, como lo acaba de decir Jorge. Mira, de mi parte, ninguna duda, ya lo está colocando de ejemplo, ¿verdad? Y ojalá a partir de ahora juguemos con la coma, porque esa pausa es la que conecta al lector en comprender o en enlazar o en conectar las ideas. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con la guía de aprendizaje, ¿sí? Y vamos a hacer una lectura comentada de qué tratan estas dos actividades, ¿sí? Bueno, entonces aquí en pantalla tengo, dice, actividad de aprendizaje, perdón, aquí está, actividad de aprendizaje de la competencia 240, 20, 15, 24. Este es el código general. Creo que ya ustedes han entendido que este es GA4, la fase 240, 20, 15, 24, y que de aquí hay varias actividades. Tenemos la AA1 y tenemos la AA2, ¿sí? Mírenla acá. Bueno, esto nos permite la navegabilidad, en la exploración de la plataforma, identificar la actividad. Bueno, entonces aquí dice, el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta actividad de aprendizaje busca que, a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, se exprese una situación problemática de su entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esta. Bueno, el tiempo de duración es de 24 horas. Lo primero que vamos a hacer es realizar una lectura, ¿sí?, muy atenta, muy analítica del recurso de aprendizaje, comunicándonos y argumentando, ¿verdad? Y voy a compartir pantalla para que ustedes logren saber dónde se encuentra este componente. Me voy a la actividad de proyecto 4. Me permiten aquí, no estaba compartiendo pantalla. Toda la pantalla. Miren, aquí ingresé, estoy en la ficha, ¿verdad? Contenido del curso. Fase 2, planeación. Aquí dice en la carpeta guía de aprendizaje 04. Esta tiene dos. Tiene material de formación, donde dice comunicación oral y escrita, comunicándonos. Voy a darle clic, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación? Nosotros sabemos que en la comunicación hay unos aspectos muy importantes, ¿verdad? Que son los que permiten que entre el emisor y el receptor exista un cumplimiento del objetivo de la información. Aquí tenemos un videoclip que trata acerca de la naturaleza de la comunicación, procesos de la comunicación, ¿verdad? Comunicador o emisor, receptor o comunicador, ¿verdad? Porque de manera sincrónica cumplimos ambas funciones cuando yo me expreso y yo escucho y el otro escucha, o el otro se expresa y yo escucho, ¿verdad? Y en ese orden nosotros vamos compartiendo información. Hay unos contextos, ¿verdad? Hay una actitud pasiva, hay una actitud agresiva, hay una actitud asertiva, que de esto también quisiera hablar con ustedes acerca de la importancia de la comunicación asertiva. Cómo nosotros a través de la comunicación asertiva podemos generar una apertura positiva. Y en esto quiero entrar en énfasis también un segundo. ¿Por qué? Porque si yo voy a brindar una información, ¿qué elementos puedo tener en cuenta para que mi comunicación sea asertiva? Les pregunto a ustedes. ¿Qué factores, qué elementos o cómo se caracteriza la comunicación asertiva o la actitud asertiva en una situación? ¿Cómo ustedes pueden describir esta situación? Lo pueden hacer a través de un ejemplo. Alguien, a ver que se anime. Andrés.
Dale, te escuchamos. Profe, se me ocurre, por ejemplo, cuando uno va al médico, cuando uno está digámoslo, pues, digámoslo acá en Colombia, pues que uno va a pedir una cita o a hacer un tema de algún trámite y ese tema con las EPS o directamente pues, con el médico, digamos que ahí se podría manifestar de manera bastante directa la comunicación asertiva pues entre las personas que están en el área de trabajo pues con uno. Ok. La asertividad maneja unos elementos y es el manejo o el control de las emociones o del resultado de la información que usted, doctor Andrés Camilo, me va a dar como paciente o como familiar de un paciente. La asertividad me permite a mí tener cuidado con las palabras. Mi expresión corporal debe estar acorde al tipo de información que voy a dar. Y más cuando es información que no es muy positiva. Y eso es lo que, si todo el mundo se comunica asertivamente en esta sociedad, se reflejan más actos de tolerancia o disminuyen los actos de intolerancia. Si yo le doy una información a usted, Andrés, que no es delicada, pero yo no fui asertivo, usted sale de mal genio, Ah, sí, obviamente. ¿sí? No es, no es algo delicado en un contexto laboral o en un contexto clínico, pero usted sale de mal genio. O usted me responde con grosería y yo vengo y le doy otra grosería más, ¿sí? Entonces, la asertividad me permite a mí ser empático con la otra persona. Ahí entra en juego una palabra clave y es la empatía. Porque cuando yo identifico, cuando yo me conecto con la otra persona, yo debo tener en cuenta su entorno, su contexto, sus posibilidades, como cotidianamente decimos en Colombia, ¿sí? Colócate en los zapatos de él antes de decir las cosas. Y es muy importante ese aspecto de la asertividad, porque me permite a mí usar las palabras correctas y cuando nosotros somos asertivos, así yo le esté diciendo a la otra persona algo que pues, es incómodo para mí decirla o incómodo para él escucharla, si el ejercicio eh, fue asertivo, si mi actitud fue asertiva, la otra persona me puede dar la mano, la otra persona puede comprender, la otra persona puede darme una respuesta sincera, una respuesta que quizás, pues, de acuerdo a la situación puede ser positivo o no, pero estamos en buenos términos y él logró comprender lo que yo quería decir, ¿sí? Entonces, la actitud asertiva es muy valiosa hoy en nuestra sociedad. Ser asertivo es, es algo muy significativo, porque nos va a reducir el margen de intolerancia, de presentarse actitudes de intolerancia. Y si se presentan, nosotros debemos saber tolerarla y bajarle o disminuirle, uso palabras muy cotidianas, muy cercanas, esa tensión. Si yo estoy enfrentando una situación con Andrés y yo le explico algo de una manera, porque también ocurre, ¿sí? Puede ocurrir que yo le hablo muy amablemente, muy asertivamente, pero él ya venía ya, sí, con los cables cruzados, ya él venía con rabia. Y yo le hablo bien, mira Andrés, en privado, mira Andrés, pasa esto, Jorge, hágame un favor, tal cosa, o Hanel, y algunos vienen y grita y ahí yo no puedo enseguida desconectarme también y gritarle, no, ahí entonces también entra en juego la actitud asertiva y es tolerar y usar otra palabra que le baje a él, ¿sí?
los niveles, le baje qué sería las frecuencias de rabia o la intensidad de rabia o la agresividad. Entonces también es un valor muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en todo momento, en todo momento. Bueno, entonces miren, aquí nos hablan de la actitud asertiva. Voy a darle siguiente y hay unas recomendaciones, por ejemplo, la comunicación verbal y no verbal, la kinestésica, la proxémica y la paralingüística. Esto es importante en la producción de video, ¿sí? Porque es la forma como yo me conecto con la otra persona. Si nosotros vamos a producir un videoclip en esta evidencia, pues mis expresiones corporales deben ser hacia una apertura. Y de eso también hemos leído mucho. Cuando una persona cruza los brazos, o me cruza las piernas, o me hace mal la cara, ahí entra en juego mucho ese tipo de comunicación, en este caso kinestésica y paralingüística, con relación a las emociones, que él puede, si llora, si se le cambia el color de piel. Hay personas que son muy expresivas cuando están alegres, cuando sí. La fluidez de las palabras también cambia cuando una persona está muy nerviosa, muy tensa, ¿sí? Entonces todo eso es importante que ustedes por favor lo lean, lo tengan en cuenta, porque son los elementos que les va a permitir a ustedes al momento de apropiarlo, mejorar esas competencias comunicativas. Aquí hay un video que habla acerca de la importancia del discurso oral. Aquí hay unas habilidades de un comunicador eficaz, hay unos tips que por favor me gustaría que los vean, ¿sí? Y de esa manera pues ustedes puedan mejorar y puedan crecer profesionalmente. Bueno, entonces voy a volver a la evidencia, a la guía de aprendizaje, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí tengo la bueno, ya cumplimos con esta exploración. Ustedes la van a hacer de manera pues más comedida, más tranquila, ¿sí? Más analítica. Aquí dice evidencia de desempeño. Un video, la comunicación como expresión humana. Por favor, tener en cuenta la siguiente estructura. Esta es la estructura que debe cumplir todos los videos que yo voy a evaluar. 1. Piense en una situación polémica como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Entonces, ojo con el video, ojo con la apertura del video. Tengan en cuenta este preámbulo, ¿sí? En el video me presento y te dice, bueno, mi situación polémica o el tema del que yo voy a hablar hoy o voy a socializar se centra en esto, ¿sí? Es el preámbulo, es como la introducción y debe generar un impacto. Pues el impacto no es que me van a hacer llorar ahora a mí, sino el impacto es que yo me conecte, ¿sí? Que ese video me den ganas de verlo. Y de hecho, de eso se trata el éxito de todas esas personas que vemos que hoy triunfan en las redes sociales, porque producen un video de 20 minutos y logran que todos le vean el video de 20 minutos. Hay otros videos que, a pesar de ser el tema interesante, yo veo 1 minuto, me salió la primera propaganda y lo quité. Miren lo que dice aquí: elabora un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación polémica. Puede seleccionar el tipo de texto científico, técnico o narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Vean que ahí hay una infografía donde están los diferentes textos y qué estructura tiene. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito. Ojo, en esta evidencia, en esta actividad, ustedes me van a compartir, van a adjuntar el archivo con el escrito y el videoclip. Ojo, tengan claro eso, y aquí me lo están diciendo varias veces. Y al finalizar, justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, o incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, bueno, musicalizar
pueden usar Photon, Loom, entre otros. Yo les recomiendo Canva porque Canva también me permite a mí producir videos, mezclar imágenes. Ojo, que en el video debe ser presentado por ustedes de manera natural. No me vayan a salir con un efecto de esos que vemos con acento de otras partes. No, quien va el protagonista son ustedes. Entonces, y si van a insertar videos, imágenes, traten de hacerlo de ustedes mismos, porque si ustedes suben ese video en YouTube y el video se puede convertir en tendencia, si ustedes suben el video en YouTube también hay un filtro, ¿sí? Del uso responsable de los derechos o del uso de información de otros autores, pues el video tampoco va a durar mucho. Yo todas mis grabaciones las subo a YouTube y ahí están todas, porque yo toda la información que comparto es propia o es de carácter institucional de parte del SENA. ¿Sí? No puedo aquí insertar un sonido sin notificarlo, sin relacionarlo. Y miren, y dice, para finalizar, elaboro una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación polémica seleccionada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ustedes en esa descripción, en esa socialización del video, pues van a tener en cuenta una situación problema, ojalá propia de su entorno, que aquí lo dice, por aquí arribita lo leí. Producto a entregar, escrito tipo síntesis, o sea, un resumen, ¿sí? Son dos, un documento ojalá en Word o en PDF y el video. Si ustedes tienen el video, ojo, máximo 3 minutos y la síntesis máximo 2 páginas. Aquí dice documento en PDF, video en formato MOV, MP4 y AVI. Yo les sugiero que lo suban en YouTube para que no tengan inconvenientes con el peso. Me comparten el enlace y yo así de esa manera no tendría retrasos o contratiempo en ver el videoclip. Entonces, no sé si hay más dudas frente a esta evidencia. ¿Dónde la voy a realizar? Vamos a ir a la actividad que se llama la comunicación como expresión humana, GA4-240-2015-24. Ahora en la segunda actividad de aprendizaje, que titula comunicar asertivamente, ya hablamos de la asertividad, con cohesión y coherencia lexical, también ya hablamos de la cohesión y de la coherencia, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces yo creo que la comunicación en su entorno o en su rol juega un papel importante. La comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propios o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular, que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Bueno, aquí este párrafo sintetiza un poco todo lo que nosotros hablamos acerca de la asertividad y de lo importante de nosotros mantener una actitud asertiva y de hacer uso de aspectos de la comunicación asertiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explorar el material de información, el recurso de aprendizaje, interpretando y escribiendo. Esta evidencia se centra en un documento, ¿sí? Se llama Informe Creación de Contenidos Comunicativos. Ustedes van a presentar un contenido comunicativo, o sea, un texto, un documento que me comunique a mí algo. Y miren lo que dice aquí. Retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1. O sea que si usted allá arriba me habló de yo no sé qué pleito, aquí en este informe, ¿sí? De manera comunicativa usted lo va a profundizar, ¿sí? Es decir, usted toma la temática del video y me la trae acá y la va a convertir en un informe o en un contenido comunicativo.
Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. O sea que usted ya va a buscar, va a indagar acerca de la temática que eligió. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo relacional. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. ¿Eso qué quiere decir? Que en este paso, en el paso 1, pues retomo la temática del video y en el paso 2 hago un ejercicio de exploración, de investigación con respecto al tema, ¿sí? Tercero, elabore un informe donde da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que lo que yo voy a abordar en el informe debe tener relación con mi perfil técnico del tecnólogo de análisis y desarrollo de software. Y a partir de mi perfil, hasta dónde llego, hasta dónde puedo ir, ¿sí? No me salgan con un rol de futbolista, no me salgan con un rol ¿sí? No se salgan del libreto. Entonces, con este ejemplo, de esta manera creo que soy claro, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí antes de yo continuar? No, profe. Ok. Aquí dice, el informe deberá contener lo siguiente. Encabezado, título del informe, autor, nombre del programa y fecha de realización. Eso debe estar, puede estar en una página. 2. Palabras claves. Señale por lo menos 5 palabras clave que utilizará en el contexto del informe. Si usted allá me estaba hablando del virus, entonces una de las palabras clave es el virus. Si usted me estaba hablando de programación abierta, esa debe ser una de las palabras clave. Debe tener introducción. Describa el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. No es que me van a colocar de introducción. El siguiente documento aborda la importancia del uso, 2 renglones. No, la introducción debe describir el tipo de texto, si es texto narrativo, científico, ¿sí? Si es científico técnico. Vas a explicar aspectos que tengan que ver con el sentido de la información, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Aquí lo dice, miren, describe el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Aquí lo dice claramente. Desarrollo corresponde al cuerpo del trabajo donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. Exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos, ¿sí? Ahí van a tener en cuenta estas I. 1, 2, 3, presentar su postura frente a la problemática, existir cohesión y coherencia lexical para ello, haga uso de los conectores, tengan en cuenta las normas APA, ¿sí? Hay plantillas donde ustedes pueden descargar plantillas en la web con las normas APA, séptima, octava edición, los procesadores de texto de Microsoft Word tienen una plantilla predeterminada. Usted la busca ahí eso es en fuentes, ¿sí? Normas APA, están. Los documentos con las normas APA tienen una estructura, tienen un margen, ¿sí? Tienen unas características que ustedes pueden explorarlas y reconocerlas. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Entonces, todo esto lo tendré en cuenta al momento de evaluar. Conclusiones. Presente las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación y escrito el informe. No es y que, bueno, del siguiente documento podemos concluir y me repiten un párrafo de por allá arriba. Ojo con eso. No, las conclusiones son las que usted vas a concluir como realizando
unos cierres conceptuales, ¿sí? O como haciendo una reflexión de lo que dice arriba, o complementando cosas que directamente no están escritas en el texto y que yo las pueda comprender. De eso se trata las conclusiones, ¿sí? Es como si yo narrara un partido de fútbol, me salgo del contexto un poco, pero a partir de este ejemplo podemos comprender. Yo narro un partido de fútbol y digo en el partido de fútbol lo que pasó minuto a minuto o destaco los minutos más importantes. Entonces, en conclusión, ¿qué digo? Pues información que directamente no está ahí de manera explícita, pero sí de manera implícita. El resultado del juego estuvo o se definió en una jugada de pelota quieta, ¿sí? Algo así. Esa es una conclusión. No está escrito en ninguna parte. Se dice que el gol fue de un tiro de esquina, pero no hay algo que diga eso. Entonces, otra conclusión, la importancia del juego aéreo, porque las mejores opciones de gol siempre fueron de cabeza. Ya, esas son conclusiones. Entonces, si ustedes tienen una problemática, esas conclusiones deben ser como que volver explícito información que estaba dentro del contenido dentro del texto, ¿sí? Es como complementar, es como reflexionar frente al tema. Entonces, ojo con eso, porque ya he corregido, ¿sí? He rechazado evidencias porque en las conclusiones siempre me dicen el presente documento, a partir de la siguiente, de la lectura de este documento podemos comprender y van y me agarran algo de ahí arriba o me agarran algo de otro lado. Entonces, la plataforma tiene una herramienta de validación de texto cuando la información es copiada y pegada para que la tengan en cuenta y hagan el ejercicio de manera efectiva. La bibliografía, presente las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del informe. Miren, chicos, yo les voy a compartir una herramienta que les permite a ustedes organizar, insertar las bibliografías cumpliendo con las normas APA. Porque también hay personas que creen que la bibliografía es copiar y pegar los enlaces web. Colocan los enlaces web. O colocan, no, yo busqué acerca del coronavirus, la programación abierta y los protocolos de red. Y ya, no. Debe tener años de búsqueda, enlaces, ¿sí? Autor, todo eso. Entonces, miren, ¿cómo funciona este recurso? Voy a compartir pantalla. Y les voy a compartir el enlace. Microsoft Word, los procesadores de texto también permiten ir guardando las fuentes de manera sistematizada. Bueno, esta fuente, si todo lo que ustedes busquen, miren, empieza ahora, le doy clic. Si yo busqué en la web acerca del coronavirus, aquí en otra página, y me voy con una noticia, bueno, aquí, me fui por una página. Bueno, es de la Organización Mundial de la Salud. Y yo tomé algún apunte. A veces creemos que para relacionar una fuente hay que copiar y pegar. No, si yo leo algo que dice en la web y yo lo digo con otras palabras, esa información es mía. A pesar de haberla parafraseado, a pesar de haberla escrita con mis propias palabras, no, yo debo citar a esa fuente. Entonces, permítame un segundo, aquí comparto toda mi pantalla. Entonces, ya con esta explicación, yo no puedo recibir unas bibliografías mal insertadas. Entonces, yo utilicé, ¿sí? Yo leí esto y hizo parte de la información del documento. Entonces, yo copio el enlace, lo llevo aquí a esta herramienta, lo pego, le doy buscar URL, le doy añadir y miren, ya esto tiene el formato de las normas APA. ¿Qué dice aquí? Consejo para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Está el enlace. Esta información fue explorada
recuperado el 19 de agosto del 2022. Bueno, hoy estamos a 18. Entonces no sé si es que ya se está actualizando para mañana. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, dependiente, y tiene la norma APA de la 7ª edición. Entonces les recomiendo que lo utilicen. Yo creo que ya les compartí el enlace en el chat, ¿sí? Y de esta manera, entonces ya ustedes saben cuál es la estructura, qué es lo que nosotros debemos tener para el cumplimiento efectivo de estas dos actividades, de estas dos evidencias. Bueno, entonces ya para finalizar, aquí están los lineamientos para la entrega, un producto en documento en formato PDF. Tienen un máximo de ¿cuántas páginas? A ver, yo lo había leído por aquí. 3 páginas. Toda la información debe estar en 3 páginas y escrito en Arial 11, espacio sencillo. Entonces, con esto les quiero decir que vamos a ser muy concretos con la información que vamos a decir. Y en Arial 11 se escribe bastante y ocupa poco espacio. ¿Listo? Entonces, estimados aprendices, de esta manera estamos finalizando esta conferencia web y estamos en el momento de las preguntas, inquietudes de parte de ustedes. Andrés, te escuchamos. Profe, claro que sí. El formato del video, ¿cuál debe ser para que sea más fácil de subir y de cargar y que no tenga problemas? Ahí está en la guía. AVI y AVI, creo que MP4 ya te lo confirmo de una. Eso está ahí. AVI, MP4 y MOV. Ahora, si ustedes llegan a tener dificultad, yo les voy a compartir aquí una herramienta que les permite cambiar el formato de video sin que este cambie su resolución. ¿Sí? Él tiene ahí una opción de videos y ustedes pueden cambiar de cualquier tipo de formato. Le voy a compartir aquí también en el chat, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí editor de formato de video. Porque editor de video les recomiendo mucho Canvas. Y para dispositivos móviles les recomiendo mucho InShot. No sé si lo conocen. InShot. ¿Sí? Usted graba el video. Si van a presentar información en pantalla, no me graben pantalla con un celular. Así. No es que se vea así, sino que lo que me van a mostrar ahí es un video hecho así, de pantalla a teléfono. Y eso no se vale, porque ese video va a estar feo. Me perdonan la palabra. Pues qué competencias comunicativas digitales estoy promoviendo en ustedes si me van a presentar un video grabado así. O sea, información de la pantalla aquí en el video. No, porque ustedes saben que cuando uno graba un video de la pantalla de otro dispositivo, el sensor de la cámara muestra como una lluvia, ¿sí? Por el tipo de radiación y por el tipo de luz que recibe el sensor de la cámara. Es que a nadie le va a salir un video en alta definición grabando así a la pantalla del televisor, puede ser la pantalla más grande, pero usted graba eso y eso no se ve bien. Entonces, también digo esto aquí y aprovecho porque no se va a probar una evidencia donde me graben pantalla haciendo uso de un dispositivo externo, porque eso no es profesional y mucho menos para el perfil de ustedes. Listo, entonces mira, ahí tienen ya varias herramientas. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene otra inquietud, otra pregunta. Jorge, Hanner. No, profesor, ninguna. No, yo tampoco, profe, todo correcto. Bueno, listo, sí señor. Entonces, estimados aprendices, es un gusto haberme conectado con ustedes y también pues saludando a todos los aprendices que están observando esta grabación. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de estas actividades y que la disfruten.
Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, que estén muy bien.